vamos a continuar, mejor dicho, vamos a concluir el tema de las cosas en orden. Y recuerden que nos hemos basado en el libro de Lucas, un versículo muy sencillo, Lucas 5:32, que dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, ese no es el propósito al que Cristo vino, sino a pecadores al arrepentimiento. Si usted reconoce que usted es un pecador y está dispuesto a arrepentirse, tiene los brazos de Cristo abiertos para usted. Y Cristo, que es la puerta, es la entrada a una nueva vida. Amén, amén. Pero para entrar a esa nueva vida tenemos que remediar el problema del pecado, y es lo que hemos estado hablando. Yo estaba tocando dos temas no muy populares. Hablé en los estudios, estamos hablando de Satanás, y ahora aquí estamos hablando del pecado. Hoy en día no se habla del pecado, no se le dice a la gente pecador, so pena de ofenderlo y de buscarte un problema grande. Pero aquí en la iglesia del Señor, creo que Dios todavía está hablando del pecado, porque el pecado es el principal problema que el ser humano tiene, la peor de las enfermedades, pero además la única que no se puede curar. Él mismo no puede curarse, ni se lo puede curar él mismo, ni podrá jamás inventar nada con lo cual pueda curar el pecado. No hay un laboratorio en este mundo capaz de producir la solución, la medida, el remedio para el pecado. Solamente Cristo. Solamente en una relación personal con Cristo Jesús, el hombre puede quitarse, arrancarse el pecado de sí, por lo menos salir de bajo el dominio, el control del pecado, que lo autodestruye y destruye todo lo que lo rodea. Solamente en Cristo puede eliminar eso y comenzar una nueva vida. Y comenzar una vida en ascenso, como dice la Biblia, que la vida del justo va en ascenso, hasta que es como la aurora, que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Miren qué imagen más preciosa. La aurora que va en ascenso hasta que el sol llega en su cenit y el día es perfecto. Así es la vida de aquel que se entrega a Cristo Jesús. Comienza una completa limpieza, una transformación que el Creador opera en lo interior de su ser, porque nadie más puede llegar ahí, Él es el único que puede. Amén. Entonces tus problemas y mis problemas yacen en algo que se llama pecado, y que ni tú ni yo tenemos solución para eso. Necesitamos ponernos en las manos, abandonarnos en las manos del médico divino. Amén, amén. 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 Solamente Él nos puede rescatar, y no solamente rescatar nuestras vidas, rescatar nuestras relaciones, rescatar nuestra existencia, rescatar nuestras comunidades, que muchos que lo necesitan. Entonces, cuando Dios va a transformar el mundo, se piensa, y los estados y los gobiernos, se piensa que con haciendo cambios y haciendo políticas y haciendo transformaciones que tengan que ver con la masa, así como si fueran ganado, pueden lograr transformar comunidades, y transformar sociedades y transformar países. No. El método de Cristo es diferente. Cristo transforma un individuo a la vez. Y el individuo transformado de sí, de adentro, de fábrica, va produciendo mejores comunidades. Y mejores comunidades van produciendo mejores sociedades. Y mejores sociedades van produciendo mejores naciones. Ahora, yo sé, y no voy a entrar en una fantasía de soñar con una nación donde cada uno de los habitantes sea cristiano. Pero, bueno, yo no puedo soñar en eso, es difícil, probablemente es casi improbable. Pero sí puedo soñar, sí puedo creer que a través de un avivamiento, una gran cantidad de las personas de una comunidad pueden ser transformados, y por ende, ese gran grupo influir en la nación, influir en la sociedad. Amén. Entonces, yo no creo, la gente piensa, no, pero, ay, si todo Estados Unidos fuera cristiano, qué lindo. Si pusiéramos presidentes cristianos y vicepresidentes cristianos y congresistas cristianos, etcétera, etcétera. Bueno, eso va a ser difícil, pero lo que sí podemos hacer es, a través de un avivamiento, lograr una gran cantidad de creyentes, de nacidos de nuevo, que puedan entonces sí influenciar la sociedad. Amén. Quizás no todo, pero un buen grupo. Un grupo militante, un grupo comprometido, un grupo influyente, un grupo ungido con el poder del Espíritu Santo, sí puede influenciar una nación. Amén. Lo han hecho en la historia. Yo no me voy a meter ahí, pero está la historia de Ginebra, está la historia
Escocia, donde este gran hombre de Dios llamado John Knox se levantó y dijo, dame Escocia o me muero. Le decía a Dios, dame Escocia o me muero. Y Dios trajo un avivamiento tremendo y transformador en ese país que es parte del reino de la Gran Bretaña. Amén. Y antes ocurrió también con los reformadores, ocurrió en Alemania, ocurrió en Ginebra, etc. Puede ocurrir en nuestros tiempos, queridos hermanos. Puede ocurrir en nuestros tiempos. Puede Dios traer un levantamiento poderoso de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y que comiencen por influenciar su comunidad. Pero te voy a decir algo. Si tú eres un cristiano lleno del Espíritu Santo, tú tienes ya la capacidad de influenciar tu centro de trabajo. Si tú eres un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo, tú tienes la capacidad de influenciar donde quiera que tú estés. La luz va contigo, el poder de Dios va contigo, la verdad va contigo. Y eso son cosas poderosas. Amén. Pero antes hay que lidiar con el pecado que mora en nosotros. Entonces, vamos a volver a este tema. Habíamos visto los efectos negativos del pecado. Habíamos visto primero que el pecado oscurece la realidad divina. Fíjense, esas palabras están puestas a propósito. El pecado oscurece la realidad divina. Por eso para el hombre del mundo la divinidad no es ni una realidad. Las cosas de Dios no son ni una realidad. Nos dicen locos, nos dicen eso no existe, muchachos. Es que ellos tienen por el pecado destruido la antena que capta la señal de Dios. ¿Sí entienden la metáfora? ¿Amén? Entonces el hombre tiene una antena espiritual, tiene un sensor espiritual dentro de sí que en un principio tenía la capacidad de relacionarse con el Señor con tremenda realidad, hablar con el Señor, ver al Señor, sentir el poder de Dios, recibir bendición de parte de Dios. Era un intercambio con una realidad increíble. El pecado arruinó eso. Amén. El ser humano tiene ese sensor destruido y por eso para él, dice la Escritura, las cosas de Dios son locura. Entonces se necesita que Dios con su poder entre y repare ese sensor, ese captador, para que entonces la realidad divina, y eso es lo que también en teología se conoce como la iluminación, se enciende la luz y podemos entonces ver la realidad espiritual. Es como si yo llegara aquí ahora y todas las luces estuvieran apagadas. Y alguien me hablara y me dice, no, que mira que hay una cámara, que hay un banco. Para mí eso no es realidad, yo no veo nada. Si he llegado aquí por primera vez. Pero si alguien enciende una luz, ocurre la iluminación. Y entonces todo para mí es real. El Espíritu Santo, querido hermano, de eso estamos hablando. Cuando Cristo hace esta invitación a Él, es para Él producir en ti esa iluminación. Para que ya las cosas de Dios no sean cuestiones de cuento, de leyenda, de cosas lindas, de historietas, sino sea una realidad, porque Dios es real. Amén. Dios te creó a ti, creó todo lo que nos rodea. Dios es real. Amén. Ahora, el pecado también destruye la dignidad. Eso lo veíamos el domingo pasado, ¿verdad? En el pecado ocurrece la realidad divina. Citamos Romanos 3, del 10 al 12. Déjame leerlo. Nunca está mal, eso habla mejor que yo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Recuérdense, apagada la antena. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, se rompieron, no se puede hacer nada con ellos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la ruina espiritual, moral, incluso hasta física del ser humano. Porque el pecado oscurece la realidad de la divinidad. El otro texto, el pecado destruye la dignidad, es Romanos 1, del 24 al 25. Dice así, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Qué cosa tan triste, ¿verdad? Vivir en la mentira. Y la mentira, mentira es. Por eso hay gente que no encuentra solidez, realidad, no encuentra contundencia en nada de su vida, porque es un constante perseguir mentiras. Y el mundo te dice, esto te va a hacer feliz. Mentira. El mundo te dice, cuando tengas aquello vas a ser feliz. Mentira. El mundo dice, cuando consigas a esa persona vas a ser feliz. Mentira. ¿Amén? Mentira tras mentira. El mundo te dice, cuando escojamos un buen presidente
una frustración, termina amargada, termina triste, termina que no haya contentamiento en sus días, porque lo único que ha hecho toda la vida es perseguir mentiras, mentiras, mentiras que se creía que eran verdad, pero ha tropezado con eso. Cristo te ofrece verdad. Cristo te ofrece la verdad sobre las cosas. Cristo te ofrece la verdad sobre ti. Cristo te ofrece la verdad sobre las personas que te rodean. Cristo te ofrece la verdad sobre la economía, sobre la política. Cristo te ofrece la verdad sobre Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. No es de vuestras pasiones las cuales combaten, codiciáis. Para terminar ese texto. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Miren qué clase de mentira. Miren qué clase de mentira, a eso se refiere. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, oiga esto, y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que parte de una gran mentira es que el honor y la honra y el reconocimiento que debiera tener Dios en tu vida, lo tienen las criaturas. Hay gente para los cuales una persona o una cosa, sea lo que sea, un muñeco, un árbol, una vaca, es más importante y recibe más honra que la honra que debiera recibir el Creador. Eso es mentira. Amén. Dios es digno de toda la gloria y toda la honra. Además, Él la quiere y dice, y no la daré a nadie más. Dios no está en el negocio de compartir su gloria y su honra ni con hombres, ni con ninguna otra cosa creada. Porque de Él provienen todas las cosas. Entonces ve directo a la fuente. Adora la fuente. Como alguien dijo un día, hay quien adora los astros. ¿Y por qué no adoras al que hizo los astros? Y por último, lo otro que el pecado hace, y con esto concluimos hoy, es que el pecado no solo arruina tu percepción de Dios, no solo arruina tu dignidad, también arruina la comunidad. Te voy a decir de dónde vienen los problemas. Acuérdate que estamos hablando de verdad contra mentira y de mentira contra verdad, ¿no? Vamos a hablar de la verdad. Yo te voy a decir ahora cuáles son los problemas que tienen las comunidades, los barrios, los países, las naciones, el universo. Oye, Santiago 4, del 1 al 2, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Se pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Mire, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pero fíjate de dónde dice. Mira la pregunta interesante. ¿De dónde vienen las guerras? Pregunta. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen todas las pasiones? Las cosas pasionales que a veces traen problemas en nuestras comunidades. ¿De dónde vienen los problemas, las guerras, los pleitos, los combates, las guerras entre naciones, los problemas en las comunidades, en los problemas entre uno y otro individuo? Todos esos pleitos y todas esas guerras, dice el texto, que vienen de uno mismo. Salen de uno mismo, del pecado que mora en uno, que provoca todo eso, provoca todas las caídas y fallidas emociones que el ser humano tiene, que eran perfectos en un origen, pero que el pecado las ha corrompido. Y nos fajamos porque yo codicio, tenemos pleitos porque envidio. Una nación se faja con otra porque envidia y codicia su petróleo, o envidia y codicia cualquier otra cosa. El caso es que los problemas, queridos hermanos, no vienen del aire. Es lo que está diciendo la Biblia, es la verdad. Los problemas vienen de mí. Surgen de mí de los que son como yo. Imagínate si yo en sí tengo para dar bastante problemas, ponme con 3 o 4 más y lo triplico. Amén. Entonces el pecado daña a la comunidad también. Afecta la convivencia, las relaciones, la moral. Yo te digo a ti que el pecado afecta hasta la limpieza de la comunidad. Amén. Entonces, el problema no es el de al lado, el problema no es que a lo mejor debe haber nacido en una mejor nación, el problema no es que estos tiempos son mejores, antes la gente era mejor y ahora son peores, no.
en todo tiempo hay un gran problema. Yo y el pecado que mora en mí. Amén. Todos los hombres en nuestro tiempo hemos hecho nuestra cuota de calamidades, de crueldades, de agresiones y de cosas espantosas. Por Dios que hemos pasado por 2 guerras mundiales, una de ellas con más de 20 millones de muertos y 7 millones de judíos masacrados. ¿De dónde viene todo eso? Del pecado que muere en mí. Entonces ya, yo creo que es claro. Hoy, tengo que decirlo, hoy estaba reflexionando con eso con Magali. Hay una canción, estábamos hablando de eso hoy por la mañana, hay una canción muy popular. La canta uno de esos reggaetoneros y la canción se ha puesto en primer lugar en el éxito, sobre todo entre los jóvenes, porque no creo que a la gente de nosotros nos guste mucho el reggaetón, pero bueno, entre los jóvenes. Y la canción es esta canción conocida de un reggaetonero llamado Farruko que se llama Pepas. Y yo digo, bueno, ¿qué quiere decir Pepas? Me fui a buscar y resulta que en el argot puertorriqueño Pepas es pastillas, píldora. De hecho, la canción dice, no sé, cosa de la Pepa, dice, todo el mundo en pastilla para la discoteca. Entonces, yo le decía a mi esposa esta mañana, mira, Magali, el problema es que este reggaetonero, no sé cómo sabe su nombre, le dicen Farruko, no sé cómo sabe su nombre. Este reggaetonero no está cantándole a los jóvenes, este reggaetonero está dialogando con los jóvenes. Los jóvenes están escuchando eso. Este hombre le está diciendo a los jóvenes que es divertido, que te da cierta onda, cierto swing, esta palabra que a los jóvenes les gusta, que es cool empastillarse e irse para una discoteca. ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el impacto grande? El impacto es que el día de mañana, cuando un joven esté delante de la decisión de si empastillarse o no, se va a acordar de que esta canción dice que está bien. Entonces, este tipo de canción, obviamente, yo no soy de los que cree que en un sentido esta canción tiene toda la culpa de que una gente se empastille, o tome Xanax, o tome oxicodón, o tome éxtasis para irse para una discoteca. Yo lo que creo es que esta canción comienza a hacérselo fácil a los jóvenes y a decirle que es fun, que es cool, que te pone al nivel de los demás. Además, que es algo que todo el mundo está haciendo, porque si este individuo que está en primer lugar está cantando sobre eso, debe estar bueno, debe ser bueno. Y lo que hace este tipo de canción, hablando de comunidades y del pecado, es que derriba los muros de contención mental que un joven puede tener en un momento determinado de decir, no hago esto porque puede ser malo, ¿verdad? No, Farruko dice que está bien. Y que todo el mundo lo está haciendo. Y que vamos para la fiesta. Ahora, ¿tú sabes lo que es lo triste de esto? Escucha, porque la cosa... Y tú dirás, pastor, ¿qué se pone a pensar en estas cosas? Claro que sí, es mi deber y es mi trabajo pensar de estas cosas y traérselas a ustedes. Yo creo que es el Espíritu Santo quien las pone en mí porque tenemos hijos jóvenes. El problema es que aquellos muchachos hoy en esta canción, al enfrentarse con aquella decisión, dicen, eliminemos las barreras, los muros de contención y hagámoslo. Si ese muchacho, Dios no lo quiera, queda hooked up en la adicción y en las pastillas, Farruko se va a mover para la próxima canción. Farruko va a envejecer y a lo mejor va a ser vida y va a tener familia y va a tener hijos si no lo tiene ya. Pero estos, porque yo estoy seguro que eso tiene un alcance de multitud, se van a quedar para largos años de su vida, si no lo superan, presos de una adicción con la que van a tener que luchar. Porque un día comenzó ese proceso desgastador de oír una canción y otra y otra y otra que te decía, es bueno empastillarse en una discoteca. Amén. Y entonces miles de padres o cientos de padres se van a quedar con ese problema, con ese muchacho, y él mismo se va a quedar con esa lucha que lo va a ir destruyendo, que lo va a hacer un hombre fallido, que lo va a hacer un esposo fallido, que lo va a hacer un miembro de la sociedad fallido. Pero el cantantico se movió para la próxima canción, porque colectó y recogió sus millones y se fue para la próxima canción. Amén. Y
así vamos acabando con nuestras comunidades. Sobre todo con las comunidades emergentes, las que vienen atrás. Porque es bueno drogarse. Y yo a lo mejor, yo sé que para algunos jóvenes, bueno, creo que todos se fueron. Debo sonar como un retrógrado, ¿verdad? Ah, pastor, es una canción. No es una canción, es una conversación. Es un diálogo. Es un diálogo de una gente en autoridad. ¿Quién le da la autoridad? Bueno, su talento, su destalento, su promoción o lo que sea. Pero él está en autoridad sobre los jóvenes. Los jóvenes lo miran, lo admiran. Y él está conversando con los jóvenes, diciéndole que empastillarse está bien. Que es más, que es, si tú ves el video, que es festinesco, que es rico, que es machanga, tú sabes. Amén. Está conversando. De allí viene toda. Y no, obviamente no quiero responsabilizar a ningún artista ni nada, pero allí vamos nosotros deconstruyendo la moral de nuestra sociedad, la moral de nuestros jóvenes, la moral de los que vienen detrás, la moral de las comunidades. Yo no sé si te pasa, pero a mí me pasa. Yo a veces me preocupo qué mundo le va a quedar a Jessica, a Mae y a los hijos de Jessica. Me preocupa. Bueno, ahora, para darle la sentencia a esto, la anomalía del pecado provocó la justa reacción de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Rechazo y muerte. Mira lo que dice, fíjate, escúchate, ¿cuál es la reacción de Dios hacia el pecado? Rechazo, como si fuera un corrientazo, y muerte, la aniquilación del pecado, porque Dios es santo y Dios no puede convivir. Te voy a decir algo, que Dios sea santo presenta un enorme problema para el hombre pecador, porque ya yo te expliqué, si vinieras a los cursos de los miércoles lo supiera, pero Dios es santo y es perfectamente santo. Es como si Dios estuviera confinado a ser perfecto y santo siempre, por la eternidad. No es que un día cambia, no es que tiene un huequito por donde entrarle, no es que hay un rasgo de su carácter, no es que tiene una neurosis de santidad y un día es más santo y otro día es menos santo, no. Dios es santo, 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 perfectamente santo, completamente santo. Y ante el surgimiento del pecado, que es algo completamente opuesto y horrible para Dios, Dios reaccionó como una descarga, rechazando el pecado y condenándolo a estar fuera de su presencia para siempre. Dios no quiere nada que ver con el pecado. El que pecado tiene, está contaminado y Dios no quiere saber de eso. Pero Dios no se quedó allí. Amén. Déjame leer el texto primero. Mire lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido quiere decir privar. ¿Eso quiere decir destituido? Destituido quiere decir privar y separar. Entonces, ¿cuál es el destino del pecado? De los que contaminados están como la lepra. Privados y separados. ¿Qué quiere decir de la gloria de Dios? Del acceso a la presencia de Dios. Dios ha determinado un lugar para poner en cuarentena eterna el pecado y los pecadores. Ese lugar se llama infierno. ¿Te molestó la cuarentena esta de un año? Hay una cuarentena que no termina nunca. Y es la cuarentena del pecado. Amén. El pecado engendra pecado. Y el pecado engendra pecado. Amén. Entonces, pero así todo está muy, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? A eso le llaman el problema fundamental. Porque si todos estamos, oigan lo que dice el texto, si todos estamos en pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿quién va a resolver eso? Bueno, que se levante un líder, no nos escucha. Todos pecamos. No hay en la tierra la persona capaz de resolver ese problema. No lo hay por cuanto todos pecaron y están destituidos la gloria de Dios. En este mundo no hay quien pueda resolver ese pecado. Pero Dios, dice la Escritura. Pero Dios hizo algo externo.
Y como aquí no había quien resolviera ese problema y quien arreglara esa anomalía que el pecado introdujo, Dios mandó algo extra, de fuera, trascendente, que vino a la tierra a resolver ese problema. Como que no podía surgir de aquí, porque no había un hombre lo suficientemente descontaminado, libre de pecado para resolver eso, Dios mismo tomó forma humana. Amén, Y amén. vino viviendo una vida perfecta, haciendo un arreglo eterno, cósmico y universal con Dios, como si le hubiera propuesto esto, como si hubiera dicho: si yo en forma humana, tú has dicho que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Amén. Si yo en forma humana voy y muero por eso, por ellos, ¿será suficiente eso para la debilidad? Y aunque yo no estuve en esa reunión, en una especie de reunión divina, trinitaria, acordó que si un justo moría por los injustos, un justo moría por los injustos, Dios pues iba a perdonar y liberar la persona que creyera, que tuviera fe en eso, lo iba a liberar para siempre del yugo, de la privación, de la destitución del pecado. Es más, Dios iba a hacer algo más. Dios lo iba a acercar como hijo suyo y le iba a proporcionar una vida eterna e iba a ser su padre por toda la eternidad. Los que estaban lejanos, Dios lo iba a hacer cercano, pero hacía falta que justo muriera. Y es aquí Jesucristo. Jesucristo tomó forma, Dios mismo tomó forma humana. Vino a esta tierra sometiéndose a las mismas tentaciones que tú te sometes. Fue sin pecado, luego se produjo el justo. ¿Por qué se produjo el justo? Porque apareció ese hombre que no tuvo pecado, que no cayó, que no falló. Y entonces, por designio divino, como colofón de este plan, el justo fue a una cruz y murió. Pero espérate. La paga del pecado no es la muerte. ¿Cómo vas a matar a donde no hay pecado? Efectivamente, ahí está la cosa. Dios hizo morir a Cristo sin tener pecado, para que entonces esa muerte, como no se le acredita a él porque él no tiene pecado, para que entonces esa muerte fuera acreditada a cada uno de nosotros. ¿Y por qué mecanismo, pastor? ¿A dónde había que ir a aplicar? A ningún lugar. Solamente creer. Amén, amén. Creer que esta es la forma en que Dios decidió resolver el problema del pecado, mandando, escúchame bien, un sustituto. Amén, amén. Alguien que tomara mi lugar y muriera por mí en la cruz sin pecado. Y esa muerte, ese pago, fuera como si Dios, un sustituto, como si Dios me estuviera condenando a mí mismo y haciéndome morir. Si yo creo, esa sustitución ocurre. Por decreto divino se invierten los papeles y la muerte de Cristo es acreditada a mí. Luego ya yo no tengo que morir. Aleluya. Ya yo no tengo que ser separado, destituido, apartado de la presencia de Dios. Y lo único que tengo que hacer es creer. Amén. Me estoy extendiendo sin quererlo. Pero miren, Juan 3, 17 al 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Recuerden el texto del principio: yo he venido a la justo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, amén. El que en él cree, escucha, no es condenado. El que en él cree, mira, se le abre la reja. Amén, amén. Se suelta en libertad, pero no se suelta a un lugar cualquiera. El Padre lo recoge de nuevo y lo abraza. Amén, amén, amén. Y lo convierte en su hijo. Y se convierte en su Padre, en su Dios, su protector, su sombra, su mano derecha, su abrigo, su amparo, su amigo, por los siglos de los siglos, por la eternidad. El que en él cree, dice, no es condenado, no es, ni lo será. Ahora, noten que la fuerza del texto está en creer, porque dice el texto: pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya lo fue cuando el pecado fue condenado, cuando la caída de Adán. Eso es lo que dice: ya ha sido, no hay que ya está condenado. Tú y yo nacemos condenados. Si tú no crees, pues continúas en la condenación. Es todo lo que pasa. El creer es lo que hace la salvación
salvación, pero el problema ya está. Entonces, el que no cree, dice el texto, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. He aquí la solución al problema del pecado. Amén, amén. Creer en Cristo Jesús. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú crees que Jesús es la sustitución, que Dios es una obra tremendamente maravillosa, preciosa, pero hasta en un sentido con ciertas cuotas de misterio que nos tendremos toda la eternidad para entenderlo, porque no sabemos por qué que Cristo muriera y que el justo muriera una sola vez fue suficiente, pero así agradó a Dios. Entonces, si tú crees en la muerte de Cristo Jesús, Dios acredita esa muerte a ti, a tu favor. Es como si tú hubieras muerto, te sustituye en Cristo Jesús y tú estás libre del pecado. Y con eso viene una serie de beneficios y de bonos. Viene papita frita y viene Coca-Cola. ¿Sabe lo que es? El regalo de la presencia de Dios mismo, del Espíritu Santo en tu vida para continuar ese proceso de transformación, de desintoxicación, de sanación. Eso es lo que quiere decir: por su llaga fuimos todos sanados. Amén, amén. Amén. La primera llaga que el Señor va a sanar en tu vida es la llaga del pecado. Amén. Y ese era el texto del que yo hablaba en Isaías al principio, de que como blanca lana serán tus pecados. Tú vas a ser aceptado, tú vas a ser limpiado. Déjame decirte, posesionalmente ya lo eres, ya no eres condenado. Amén. Pero Dios te va a regalar algo más. Dios te va a regalar la posibilidad de que tú seas testigo en vida, de que tú veas cuán grande, cuánto amor te tiene el Señor y cuán maravilloso el proceso, que ya lo que conocemos sabemos sabemos que es la santificación, pero cuán maravilloso es el proceso ese donde tú vas a ser testigo y espectador del cambio de Dios contigo. Y la historia de los que ya llevamos un tiempo en el cristianismo es poder mirar para atrás y ver que realmente ya yo no soy el mismo, o ya no soy la misma. Amén. Entonces, si tú quieres ser libre del pecado que mora en ti, de esa destrucción, de esa separación, de esa enfermedad, cree en esto que nos tenemos que decir. Gloria al Señor. Y el creer tiene una manifestación tangible. Si tú has creído esto, dile al Señor Jesús: Señor, yo creo y acepto tu llamado. Aquí está mi vida. Porque te voy a decir algo. Si hoy tú has creído y de todo esto que yo he dicho, tú lo has entendido y ha hecho sentido para ti, y ya ves como la luz que se iluminó en tu conciencia, eso es la obra del Espíritu Santo. Y solamente hay una opción después de eso: es avanzar hacia la luz, seguir avanzando hacia la luz. Amén. Entonces dile hoy a Cristo Jesús: si tú no eres cristiano y si tú no has hecho eso, fíjate, yo te quiero hablar algo. Yo no estoy hablando de si tú crees que eres cristiano porque alguien te dijo que lo era, o si tú crees que eres cristiano porque has ido a una iglesia, o si tú crees que eres cristiano porque te bautizaron cuando niño. No estoy hablando de eso. Eso no es cristianismo. Cristianismo es, como te he dicho, es creer que Cristo Jesús, únicamente Cristo Jesús, es tu Salvador. Amén. Amén. Porque más nadie, no registra la historia ni la Biblia, que más nadie vino a dar su vida por ti en la cruz. Más nadie, solamente Él. Entonces, creer en Cristo Jesús es ahora mismo entender que realmente Él vino a morir en una cruz por ti, con nombre y apellido, por ti, y decirle al Señor Jesús: aquí estoy, yo acepto tu muerte por mí y yo te entrego mi vida. Yo no quiero estar lejos, yo quiero estar cerca. Amén. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hermano, yo quiero ser tu seguidor. La Biblia tiene todos esos nombres para Cristo. Amén. Entonces, querido hermano, esa es mi invitación. Lo voy a terminar ya, sé que me he extendido un poco. Últimamente he hecho el propósito de no predicar tan largo, pero esto es importante. Porque estamos aquí librando una lucha de vida o muerte, y de vida o muerte eterna. Entonces, sea la luz en tu corazón hoy.
Y como nunca, proponga en tu corazón lanzarte a su brazo y decirle: Señor Jesús, sí, yo me arrepiento de mi vida y te entrego toda mi vida para que tú la hagas nuevo. Yo quiero renacer hoy, yo quiero empezar hoy un recorrido diferente, un camino diferente, junto contigo. Amén. Y eso tienes que hacerlo. Yo te voy a pedir que tú tengas un aparte hoy, precisamente, o mejor hoy, y que tú puedas con toda honestidad en tu carro, por allí, en una esquina, en tu casa, hablar con el Señor Jesús y decirle aquí: Amén, amén. yo entendí lo que dice el pastor, yo creo en ti, ayuda a mi fe, yo creo en ti, yo no quiero ser de los destituidos, quiero ser de tus hijos, yo quiero ser de los adoptados. Amén. Esta es mi vida, te la entrego, Señor Jesús. Si tú le dices eso a Él, inmediatamente vas a comenzar el proceso de transformación más hermoso y tú vas a ser testigo de Él. Amén.